Muy bien, ahí está, muy buenos días, la segunda hora. Esto era su práctica de ustedes, entonces lo voy a desarrollar rapidísimo y ustedes ahí lo tienen su archivo fresquito, muy bien, entonces ustedes van colocando su nota ustedes mismos. ¿Cuánto tienen ya aproximadamente? A ver, entonces, en el número 1, las exploraciones entonces estaba en Cial, ¿ya? Porque ahí está, porque podemos ver las minas, tocarlo, observarlo, etcétera. Entonces era la parte cial. En el número 2, en la corteza continental abunda la roca granítica. Eso era la respuesta. La discontinuidad más próxima a la superficie terrestre era el famoso Conrad, que dividía el cial y cima. Ahí está. En la parte, por ejemplo, número 4, parte de la geósfera de menor espesor era la corteza terrestre. Menor espesor, menor volumen, esta es la capa más delgadita. Parte de la Tierra de mayor masa, estábamos hablando de la geósfera, ¿no? Muy bien. En el número 6, elemento más abundante en el núcleo era el famoso hierro. Bien, ¿se acuerda? El núcleo era denominado níquel, ¿no? Entonces, hierro. 7 es la capa más superficial de la geósfera. Entonces, ¿cuál era la capa más superficial? Era la litosfera, ¿ya? Litosfera es llamada también corteza terrestre. Capa de mayor volumen, el manto terrestre. Ahí está el manto. Mayor volumen, ¿no? Mayor cantidad, mayor espesor, ¿se acuerdan? Número 9, las corrientes convectivas, donde voy a encontrar en el manto externo, llamado también astenosfera. Es la capa más superficial del menor espesor y se encuentra en estado sólido. Estamos hablando de cial, la parte continental. 11, es un método indirecto para el conocimiento de la geósfera. Entonces, indirecto, no puedo ver, no puedo tocar, pero lo puedo sentir. Entonces, eran las famosas ondas sísmicas. El manto líquido donde se ubican las corrientes convectivas. Entonces, ahí está la famosa llamada astenosfera o el manto externo. 13, los movimientos constantes de las placas tectónicas se originan ¿en dónde? En las corrientes convectivas, ¿correcto? Y número 14, las exploraciones mineras a tajo abierto. Esa pregunta se repite, ¿no? Con el 1 y con el no. Repite, entonces estaba en el cial. Imagínate, si has marcado cial, tienes que volver a marcar cial. Capa de mayor temperatura y densidad era el núcleo. ¿Ya? Capa de mayor temperatura y densidad era el núcleo. Muy bien, Rosita, y el resto puede escribir las respuestas, no hay problema. Y número 16, capa de menor densidad de la geósfera. Estaba también esa pregunta, se repite. Ahí está la litosfera. Aquí estaba, por ejemplo, que ustedes tenían que colocar, muy bien, súper sencillo, ¿cuáles son las subcapas? Entonces estaba, ¿no? Cima, cial, astenosfera, pirósfera, etc. ¿Correcto? Ahí tenían que colocar, ¿no? Cial, de acá, por ejemplo, cima, astenosfera, y acá, pirósfera, le ponen el tilde, ¿ya? Y también acá estaba núcleo interno y el otro era el núcleo externo. Miss, una pregunta, Miss. Dime, Roy. Si les ponías con el otro nombre, ¿también cuenta? Barísfera, endosfera también. Si le has puesto, ¿qué le has puesto? ¿Barísfera, endosfera? No, porque decía superior, interior, así. Ah, ya. Núcleo interior, núcleo superior también. Lo podrías colocar. Sí, astenosfera, pirósfera, manto exterior, mantos también. No hay problema. Pues podrías colocar los nombres, muy bien. Los elementos químicos, muy bien, acá era el famoso hierro. ¿Qué más estaba acá? Oxígeno.
¿Qué más estaba? Estaba, por ejemplo, el magnesio, ¿no? Querían colocar aluminio y así sucesivamente. Bien. Y acá estaban las famosas llamadas, ¿no? Llamada Morovici, ya, Morovici y el famoso Gutenberg, ¿ya? Gutenberg, y que la geósfera es la capa sólida y rocosa de la Tierra. Nada más. Ahí está que la práctica súper sencilla. Ahora sí nos pasamos a tema de hoy. Bien, las rocas y los suelitos. Vamos a, muy bien, desarrollar. Ahí está, muy bien. ¿Por qué les he puesto las discontinuidades? Bien, las discontinuidades. Algo pasó. Muy bien, regresó. Muy bien, las discontinuidades, muy bien, está dentro de ahí también la roca, los suelos, muy bien, en cada una de las capitas. Ahí está, por ejemplo, el llamado famoso, ¿no? Geósfera, ahí está la famosa geósfera, muy bien, la parte continental y la parte interna, ¿correcto? Ahí están los suelos, muy bien, en el famoso acá, en la parte horizonte O, ahí está el famoso humus y por lo tanto es la parte más fértil de la tierra y poder crecer los árboles muy grandes, las plantas, etc. Ahí acá está una, ¿no? Las divisiones de las famosas discontinuidades, las rocas y los suelos. Dice que existían dos formas para poder estudiar la estructura interna de la tierra. La primera, bien, era lo que es la parte geoquímico y la otra es geodinámico. Muy bien, ahí está, geodinámico. Tienen los dos, sino con diferentes nombres. Cuando hablamos acerca del geoquímico, hablamos de la corteza terrestre, del manto y del núcleo. Y ahí está cada una de las subcapas. Y si vamos al otro lado, igual. En vez de decir corteza, le vamos a llamar litosfera. ¿Se acuerdan? Litosfera. Muy bien, también con sus subdivisiones, la parte continental, la parte oceánica, o sea, llamado cialicina. En vez de llamar manto, lo vamos a llamar mesósfera. ¿Se acuerda? La capa intermedia, muy bien. También con sus, por ejemplo, divisiones, que es mesósfera, astenosfera y pirósfera. Y núcleo, en vez de hacer núcleo, ahí está la famosa endosfera, ¿correcto? También tiene las subdivisiones interna y externa, o sea, sólida, líquida, ¿bien? De ahí viene qué cosas eran las discontinuidades. Es el lugar interior de la Tierra en donde estas ondas sísmicas van a cambiar de velocidad de acuerdo al material que van a atravesar o lo van a desviar. Y por lo tanto, habían dos grupos, ¿se acuerdan que habíamos mencionado anteriormente? El primer orden estaba el Morovici y el famoso Gutenberg, que separa las principales capas. ¿Cuál de las capas? Por ejemplo, el Morovici separaba la corteza con el manto terrestre y el Gutenberg del manto con el núcleo. En el segundo orden tenemos, por ejemplo, el Conrad, repetí, Weicher, son de las capas, subcapas de la Tierra, ¿no? Corteza continental, corteza oceánica, lo separaba el famoso Conrad, repetí, lo separaba superior y el manto inferior. Y Weicher o Lehmann, el núcleo interno y el núcleo externo. Ahí está. Pueden observar en esta imagen. Muy bien, cada una de estas rayitas, ¿no? Son las famosas llamadas, por ejemplo, por las ondas sísmicas de acuerdo que se van generando y van desviando y van separando cada una de las capas. Y ahí está, por ejemplo, cada una de ellas, muy bien, del primer orden, y está del segundo orden. ¿Me puedes leer, por favor? Es que hay algo que tengo que decir. ¿Esto, hijo? Sí, pero Muy se bien, aquí llama en está. la parte de arriba. De parte de, muy bien, el Morovici separa lo que es la parte corteza con el manto. Y el Gutenberg el manto con el núcleo. Ese es el primer orden, ¿ya?
Ah, Igual acá es la misma, sino que están en esta imagen, ¿no? Y lo mismo, mira, ¿ven? Cada uno de las famosas discontinuidades. Ahora sí, tema de hoy, las rocas y los suelos. Miren, ¿qué serán las rocas? Entonces empezamos a trabajar. Ahí están diferentes tipos de rocas. A ver, Huguito, muy bien, otra empezamos. imagen que no la has puesto. No hay problema, hijo, porque las discontinuidades la semana pasada ya hablamos. Simplemente era como para un resumen nada más. Las rocas, muy bien, dice, ¿qué son las rocas? Dice que constituyen compuestos, atentos porque la próxima clase viene acerca de las rocas y de los suelos, la práctica. Entonces, las rocas, dice que constituyen compuestos que están formados por minerales y estos a su vez por elementos químicos. Y estas rocas, dice que se van a clasificar en rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Muy bien, y por lo tanto aquí podemos observar muy bien estas famosas composiciones, muy bien las formas de las rocas de diferentes colores, de diferentes tamaños. Muy bien, ahí está el roca basalto que podríamos encontrar en el fondo de los océanos, de los lagos, de los mares. La roca caliza, muy bien, de repente la parte sedimentaria, metamórfica, el granito en la parte continental, arcilla, carbón y así sucesivamente. ¿Cuáles son los tipos de ¿El roca? carbón es una roca? ¿Cuál? ¿El carbón es una roca? Por supuesto que sí, cuando hablamos, por ejemplo, de la parte orgánica, inorgánica, de que ya va transformándose. Tipos de rocas según su origen. Muy bien, tenemos tres tipos que ya hemos mencionado. Las rocas ígneas, que está en el interior del volcán, o sea, en la parte del corazón, que es donde está, ¿no? El fuego, muy bien. Sedimentarias, de acuerdo, que se van cediendo y van formándose como especie de láminas o capas de rocas, ahí está. Metamórficas, que antes fueron ígneas o sedimentarias, que estas rocas se van convirtiendo en otros más resistentes. Entonces, ¿qué son las rocas ígneas? Dice que se forman por la solidificación de un magma. Muy bien, que pueden ser el famoso llamado granito, piedra pómez, etc. Y se dice que las sedimentarias se van a formar a partir de los sedimentos. Y esto mayormente vamos a encontrar donde en el fondo de los mares o de los ríos. Bien, conocen perfectamente ustedes estas rocas cuando vamos, por ejemplo, los arenales, hay unas rocas redonditas, bien finitas, bonitas, ¿no? Y las rocas metamórficas que se forman pues a partir de otras rocas sometidas pues a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundirse. O sea, estos son más fuertes, más resistentes, ¿no? O sea, se van transformando, van cambiando. Como por ejemplo la pizarrita, cuarcita, antracita, el mármol, peines, etc. De cada uno de ellos, ahora sí, prepárense para participar. Las rocas ígneas, llamadas también las rocas magmáticas. ¿Por qué magmáticas? Porque están en el interior de los volcanes, o sea, de la tierra. Y por lo tanto, muy bien, empieza, a ver quién va a ser el Alvarado Santiago Alonso. Sí, Miss. Empieza. La palabra... La palabra proviene de ignis, que significa fuego. Hace referencia a aquellas rocas que se forman al enfriarse bruscamente, pues se encuentran en estado de fusión o magma. Muy bien, excelente. Entonces, la roca ígnea, la palabra ígnea, muy bien, dice que es ignis. ¿Qué significa? Fuego, caliente, ¿no? Porque está en la, como se llama prácticamente, es esa magma. Muy bien, y dice que pues estos van a enfriarse bruscamente. Es como por ejemplo que van a ser expulsados algunos y se van a enfriarse. Y tenemos, por ejemplo, las rocas ígneas se van a dividirse en dos tipos. Las rocas intrusivas y las rocas extrusivas.
Las rocas intrusivas van a ser llamadas también plutónicas, acuérdense, ¿ya? Las rocas ígneas intrusivas, o sea, dentro, ¿ya? O plutónicas, no salen estas rocas. Y en cambio, las rocas extrusivas son expulsados hacia el exterior. Por eso son llamas volcánicas o eruptivas. Entonces, ¿qué dice las rocas ígneas intrusivas o plutónicas? Dice que porque se enfrían al interior ¿de dónde? De la corteza terrestre, debido a que no llegan a salir a la superficie, y como por ejemplo tenemos al roca granito, a la roca diorita, gravo, y así sucesivamente. O sea, estas rocas simplemente no salen hacia el exterior, simplemente se quedan en el interior. En cambio, las rocas ígneas extrusivas o volcánicas o eruptivas, porque van a ser, ¿no? Al erupcionar estos volcanes, lo botan estas rocas. Entonces, porque al lograr salir a la superficie durante la erupción volcánica, para luego enfriarse por el cambio violento de la temperatura, ¿no? Ejemplo, tenemos el famoso basalto, el folonita, el pumita, o sea, piedra pómez. O sea, el piedra pómez nosotros conocemos, ¿no? Pues como especie de para exfoliar, ¿no? Cuerpo, o de repente las manos o los pies, etc. Estas piedras también ustedes conocen, por ejemplo, este es el piedra famoso basalto, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, de repente en las veredas, esas piedras lisas redonditas, que algunos colocan, por ejemplo, al frontis de su casa o en sus jardines, etc. Y este es el piedra llamado granito. Tenemos otro tipo de roca, las rocas sedimentarias. Roy Cuba, empieza con todas las características. Presentan estratos o capas laminadas porque su formación es gradual. El material acumulado es producto de la meteorización o la erosión. Se compactan por presión y se forman los restos fósiles, restos petrificados de animal o vegetal. Ejemplos: la arenisca, limonita, quesefango, pizarra, caliza, yeso, carbón, etc. Muy bien, excelente, hijo. Muy bien, entonces, las rocas sedimentarias, ¿dónde se originan? En los sedimentos depositados en los fondos de los océanos, lagos y ríos, ¿ya? Son esas piedras bien redonditas, pues en grandes, pequeños, chiquititos, muy bien, y por lo tanto dice que van a presentar estratos o capas laminados porque su formación va a ser gradual. Cuando, por ejemplo, vamos a las playas, de repente que están rocas ferradura, nos hace ahí como una especie de rocas, como especie de láminas, y así se van formando. El material acumulado es producto de ¿qué? De la meteorización o de la erosión. O sea, la meteorización ya sea química o física, de acuerdo a los elementos químicos que puede generar la humedad o la temperatura, el viento, y así sucesivamente, hasta el frío, ¿no? Y la erosión, ¿de qué cosa? La erosión de repente puede ser la erosión marina, la erosión fluvial, eólica y así. Y dice que se compactan por la presión y se forman los restos fósiles, como por ejemplo, de los restos petrificados de los animales o de los vegetales. Ahí se vuelve, ¿qué cosa? En especie de carbón, ¿ya? Carbón porque va generando, muy bien, estos restos como especie de piedras. También tenemos las piedras pizarra, la piedra caliza, yeso, etcétera, carbón, ¿verdad? O sea, se van transformando. Por ejemplo, acá tenemos las piedras dendríticas, evaporitas, organógenos. Los organógenas, esos son el carbón, ¿ya? Este es el famoso piedra carbón organógena. Muy bien, evaporita es el famoso acá, piedritas que pueden, como especie de piedra chancada. Las dendríticas es la famosa llamada, los famosos yeso. Ustedes conocen el yeso, cuando uno, por ejemplo, de repente tiene fracturas en cualquier parte, ¿no? Del hueso, y entonces utilizan esta famosa piedra para poder, pues, como especie de harina, y por lo tanto ahí se convierte como especie de masa.
Y las rocas metamórficas, tenemos ahí están las rocas metamórficas, muy bien, ¿no? La palabra metamórfica viene del cambio, de la transformación de estas rocas, ya sea, por ejemplo, por la humedad, por presión o también por calor, ¿no? Estas rocas ígneas que eran antes o sedimentarias se van a transformar, se van a convertir en otra piedra, como se dice. Como por ejemplo tenemos, ahí está, pizarra, filita, esquito, gneis, etcétera, ¿no? La famosa cuarcita, antracita, el mármol de diferentes colores. Tenemos diferentes tipos de suelos, muy bien, ¿qué son los suelos? O sea, mi pueblo se le hay algo. ¿Y estos tipos de rocas en dónde están? Muy bien, estos tipos de rocas, a ver, estuvieron tanto en la parte interna del volcán y en la parte externa del volcán, o en el fondo de los océanos. Entonces se han ido transformando, cambiando. ¿Qué son los suelos? Miguel dice que los suelos, la parte Un momento, superficial de la... podría retrasar. Sí, terminamos con los suelos. Dice que la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas. Y por lo tanto, que van a ser también de los restos o residuos de qué? De las famosas, de las actividades de los seres vivos, ¿no? Como por ejemplo también los animales, ¿no? También están, por ejemplo, los seres humanos, etcétera, y así sucesivamente. Sofi y Fabio, por favor. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, las famosas rocas. ¿De dónde proviene, por ejemplo, lo que es, qué ciencia estudia los suelos? La famosa edafología, acuérdense, ¿ya? La ciencia que estudia los suelos es la famosa edafología. Muy bien. Y por lo tanto, acá están lo que es los suelos primitivos. Allí crecen los famosos líquenes, porque suelos son muy chiquitas, delgaditas. El suelo joven ya está más ingresando hasta la roca madre, que van a crecer los famosos matorrales, y los suelos maduros, que son ya más fértiles, bien, que ingresan hasta la parte, ¿no? Interior. Ahí está el famoso humus, que son los suelos fértiles que abundan para la agricultura. Los famosos horizontes. ¿Cuáles son los horizontes del suelo? Muy bien. O sea, la formación de los suelos. Dice que los suelos se van a formar, ¿no? De diferentes formas, ¿no? De diferentes composiciones, y por lo tanto tenemos el horizonte O. Esta es la parte más delgadita, al inicio, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el famoso llamado. Muy bien. Por ejemplo, acá vamos a encontrar, por ejemplo, es conocido también como la capa del humus, aquí, en esta parte, pero vamos a encontrar, ¿qué cosa? Cantidad de materiales, ¿no? Depósitos de materia vegetal, el famoso humus, que esto es apto, muy fértil para las plantas. Y también otra capa que tenemos, como por ejemplo, el horizonte A. En esta partecita, por ejemplo, tenemos, bien, que vaya deslizándose desde la capa más superficial del suelo, de materia orgánica, que también es rica. Muy bien, entonces las raíces de estas plantas que van ingresando y se van alimentando. Y también tenemos, por ejemplo, ¿no? La parte de lo que es horizonte B. En el horizonte B, llamado subsuelo, es menos orgánico porque ya va ingresando un poquito más de las rocas, ¿no? Pero concentra los minerales que descienden de la capa superficial. Y cuando ya llegamos a la parte del horizonte C, ahí vamos a encontrar la roca madre. Y cuando hablamos de la roca madre, acá por ejemplo ya están las rocas, ¿no? Y estas rocas que van a generar, se van a romper y se van a disgregar en trozos sueltos y van a generar también, ¿qué cosa? Material orgánico. ¿Ven? O sea que así como por ejemplo vitaminas que va a generar. Y finalmente tenemos el lecho rocoso, que es el llamado el horizonte, que es el horizonte D. Esta parte ya son las rocas, ¿bien? Tierrita llega hasta aproximadamente hasta la letra C, que es el horizonte C. Y en esta parte ya llega el horizonte D, que ese es el lecho rocoso, es la capa más profunda del cual procede todo el contenido mineral de los suelos.
Entonces, así sería la formación de los suelos. Pasamos a dónde? Pasamos, por ejemplo, a la composición. ¿De qué estaba compuesto? De arena, de arcilla, de, por ejemplo, de humus, muy bien, y también de otros minerales. Muy bien, y por lo tanto tenemos de arena el 50%, de arcilla el 25%, el humus tenemos el 15%, y de otros elementos, como por ejemplo, tenemos el 10%. Y tenemos, por ejemplo, tipos de suelos. ¿Cuáles son esos tipos de suelos? Los suelos arenosos, los suelos, por ejemplo, rocosos, muy bien, orgánicos o llamados también humíferos, y los rocos, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, los arcillosos, etc. Y acá, por ejemplo, los suelos rocosos, muy bien, acá podemos observar los rocosos, pero piedras, mira, ven los líquenes que van creciendo, los musgos, etcétera, en los partes rocosos cuando cae la lluvia o de repente, ¿no? Y en los suelos arenosos, acá, nosotros de Villa El Salvador es arenal y es un poco complicado para que crezcan las plantas. En los suelos orgánicos o llamados también humíferos, aquí contiene cantidad de humos, entonces el suelo es más fértil, aquí las plantas crecen excelentemente. Y en los suelos arcillosos aquí, por ejemplo, mira que están cuarteadas, entonces aquí necesita más cantidad de agua para que pueda ser productivo. Así, queridos estudiantes, tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos de suelos, ¿no?, que van creciendo. ¿Y cuáles son los componentes del suelo? Necesitan de ¿qué? De agua, necesitan el aire, necesitan materiales minerales y también necesitan a los seres vivos y a los materiales orgánicos, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los componentes de los suelos? Agua, aire, material mineral, seres vivos y material orgánico, ¿correcto? Muy bien, entonces hasta aquí, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna consulta antes que se acabe nuestra hora? Muy bien. A ver, ¿aquí no lo hemos registrado? A ver, ¿aquí no lo hemos registrado? A ver, a Rosalinda sí la acabo de registrar. Muy bien, entonces la próxima clase, la primera hora, estamos con suelos y rocas, muy bien, la práctica, ¿sí? Entonces conmigo hasta la próxima clase. Y Fabricio, te registré, Fabricio Espinosa. ¿Correcto, queridos estudiantes? Entonces conmigo hasta la próxima clase. Bendiciones y cuídense.